Bueno, especificaciones generales. Voy a leerlas un poco más resumidamente porque si no se extiende mucho el vídeo. Pero bueno, trataré de dar un repaso porque tampoco es mucho contenido lo que trae este. Continuamos entonces. Tensión de DC, voltaje DC de 0, 0.1, 2.5, 10 y 50, 250 y 1000. Me refiero a, les voy a mostrar, les voy a señalar, un momento, bueno, no tengo por aquí el puntero. Bueno, me refiero, cuando digo eso, ahora acercaré más la cámara, pero me refiero a las escalas, que aquí lo pone 0.1, 2.5, 10, 50, 250 y 1000 voltios. Esto es en continua. Ya en alterna, pues cambia un poco. Está muy bien porque viene por código de colores en las diferentes magnitudes. Pues viene por código de colores. Por ejemplo, ya en tensión alterna está en rojo y es de 10, 50, 250 y 1000. 1000 voltios en alterna. Y en continua está en azul y es como les he nombrado, desde 0.1 hasta 1000 voltios. Y luego aquí pues viene señalizado en negro el off. Luego tenemos en verde las escalas de ohmios con la de continuidad. Y por este lado también está en verde las de corriente en miliamperios. También son escalas pequeñas. Pero bueno, eso ahora lo veremos cuando acerque más la cámara, lo veremos, se visualizará mejor. Mientras voy leyendo un poco lo que explica aquí para que tengamos una idea. Hemos dicho que en continua de 0.1, 2.5, 10, 50, 250 y 1000 voltios. Con una impedancia de entrada de 20 kiloohmios. Protección contra sobrecarga máxima de hasta 1000 voltios en AC y DC. Y bueno, nada más. Ahora en alterna es de 10, 50, 250 y 1000 voltios. Función null en tensión continua. La función null es una, ya la probaremos ahora. A continuación, cuando empiece, probaremos todo esto. La función null es una escala que está aquí en rojo, un poco más abajo de la escala de capacitancia, y esta escala se trabaja en DC voltaje. Ahora la veremos también cuando esté más cerca la imagen, la veremos más claramente. La función null DC voltaje es de más menos 5 voltios y más 25 voltios. Tiene 2. Entonces, función null está aquí. Es este que está en azul y viene aquí más 5 voltios y más 25 voltios. Son solamente dos en su escala, dos rangos en su escala a medir. Una mediría hasta 25 y la otra hasta 5 voltios. En DC miliamperios de 0,5 miliamperios, 2,5 miliamperios y 25 miliamperios hasta 250 miliamperios. Y ya de ahí cambiaríamos el conector de las puntas a la borna de 10 amperios. Eso en DC. Luego tenemos la escala de ohmios por 1. Empezaríamos por aquí. Por 1, por 10, por 100, por 1K y por 10K. Por 1 tendríamos desde 0.2
hasta 2 kilo ohmios, mitad de la escala en 20 ohmios. Eso en cuanto a la precisión de las medidas que tenemos que calcular nosotros según movamos el selector de escala, de magnitud de escala. Entonces tenemos que fijarnos en el dial, en el puntero, en la aguja, su posición. Ahí tendríamos por 1, por 10 sería 20 kilo ohmios, mitad de escala 200 ohmios. Por 100 serían de 20 a 200 kilo ohmios, mitad de escala 200 ohmios, 2000 ohmios, perdón. Y por un K, en 200, 2 mega ohmios, mitad de escala, pues 20 kilo ohmios. Por 10 kilo, por 10K, que sería la más alta que tiene este multímetro, por 10K serían 20 mega ohmios, mitad de escala, 200 kilo ohmios. Ya luego tenemos la de capacitancia. La de capacitancia que también estaría en la de por un K. Está aquí, señalizada rotulada en rojo. Esa tiene desde 0.025, 0.25 y 25 microfaradios hasta 2000 microfaradios. Podría medir este multímetro en su escala de prueba de capacitancia, que es la roja, la primera que está arriba. Ahí ahora cuando enfoque más la cámara más cerca se verá que llega hasta 2000. Continuamos. Comprobación de batería. Bueno, esto tiene de 1.5 y 9 voltios. Y te indicaría Gold bien. Bueno, es la escala que está en verde, rojo y verde. Que pone BAT. Pues pondríamos aquí. Está esto en color lila. Código de color lila. Aquí lo podremos ver. 9 voltios y 1.5 voltios para la función de prueba de pilas, a medir pilas, bien sea de 1.5 o hasta 9 voltios. La de 9 voltios, la típica cuadrada que utilizan este tipo de multímetros. Comprobación de HFE, comprobación de transistores. Esto también tiene su escala HFE de 0 a 1000 por medio de zócalo especial para HFE. Valor aproximado, un rango de por 10 ohmios. Eso también está aquí. HFE. Esta es la de null. A ver si lo veo mejor. Bueno, es la de color azul. Está aquí. Se miden los transistores en esta. Viene preparado con esto para medir LED, para comprobar la comprobación del LED y transistores PNP y NPN. Y bueno, tiene una escala de ganancia de HFE. Hasta 1000 pone aquí que es lo que marca la escala. Comprobación de diodo LED por medio de zócalo especial para HFE, que es lo que yo les decía. Aquí se insertaría el LED. Eso lo haremos ahora a continuación con las pruebas y veremos su comportamiento. El valor aproximado a un rango de A por 10.
Entonces se tendría que poner aquí para este tipo de prueba con esta escala para probar aquí. Comprobación de decibelios. Decibelios menos 22 decibelios en alterna más 62 decibelios. Esto es 0 de decibelios igual a 1 milivatio a 600 ohmios. Protegido contra sobrecarga por varistor de óxido de fusible de 250 voltios alternos continuos 5 segundos. Bueno, viene una protección pues muy rápida si nos equivocamos, pero preferiblemente que no ocurra, ya que podríamos dañar el equipo. Tiene su escala de decibelio. La tenemos aquí abajo, que está en rojo, que pone dB, decibelio. Ahí está claramente. Ahora la enfocaré y bueno, eso para los decibelios. Comprobación de continuidad. Aquí está en el mismo, digamos, rango de las escalas de ohmios, ya que es muy baja a partir de el pitido por debajo de 200 ohmios. Por debajo de 200 ohmios, pues ahí lo tendríamos. Y luego sería, bueno, indica aquí el tipo de batería que usa. Usa dos de 1.5 tipo AA, R6P, y una de 9 voltios, 1604, NETA 1604 de 9 voltios. Luego habla un poco de las precauciones y procedimiento de medición. Hay una tablilla aquí que hace mención, también tiene la prueba de diodo, pero hay una tablilla aquí que hace mención, que sería esta, medición de decibelios. Voy a leer esto y la tablilla está aquí. Luego la mostraré cuando enfoque mejor. Ahí pone una numeración, el average, y es lo mismo que indica aquí. Voy a leer a continuación. Coloca el selector de funciones en la posición de rango AC 10 voltios. Sería ponerlo aquí en AC 10 voltios. Conecte la punta de prueba negra al zócalo común y la punta de prueba roja al zócalo positivo del multímetro, tal como está. Conecte las puntas al circuito a medir en serie, especialmente con condensadores de poliéster metalizado de 0,047 microfaradios a 400 voltios. Y compruebe la medida en la escala roja inferior identificada como dB, decibelio, que sería esta. Para ampliar el espectro de medida, cambie la posición del selector de funciones a otros rangos AC voltaje y repita la operación de medida. Esto sería pues cambiarla en estos tres rangos que tenemos más. Tendríamos desde el 10 hasta el 1000. Es decir, para medir los decibelios, pues teóricamente lo ponemos aquí. Aquí está señalizado. La escala es esta. Con lo cual, pues, si queremos aumentar, pues pasaremos a la de 50 o a la de 250 o a la de 1000. Luego, añade el número adecuado de decibelios dependiendo del rango en AC, voltaje,
seleccionado de acuerdo a la tabla que se encuentra a continuación, que es esta, que pone en la de 50. Si estoy en la de 50, tenemos que añadir 14, que lo indica aquí, y también lo indica aquí en esta tablilla que está internamente dentro de la pantalla del analizador del multímetro. Ahí lo pone. Ahí pone 14, 28 y 40. Y pone 10, 50, 250 y 1000. El average, porque ahí lo pone, el average. Entonces esto claramente es para agregar esta numeración de acuerdo a la posición en que esté el selector. A ver qué más dice. Añade el número adecuado de decibelios del rango AC de voltaje alterno seleccionado de acuerdo a la tabla que se encuentra a continuación. Nota: para medidas de decibelios absolutas, la impedancia del circuito debe ser de 600 ohmios o dB igual a 1 milivatio entregado bajo una impedancia de 600 ohmios, equivalente a 0,755 voltios a través de 600 ohmios. A esto se refiere lo de la tablilla en cuanto a la escala y a la posición que tenemos. Tenemos que hacer ese cálculo cuando se trata de las lecturas de decibelios. Esto hay que manejarse un poco con ello en la práctica y sí, investigar un poco más sobre este tema, ya que es una magnitud que casi nadie suele utilizar, pero es importante tener conocimiento y aprovecharla, ya que muchos multímetros, la gran mayoría de multímetros analógicos traen esa escala y esa función de decibelios. Este está bastante completo en cuanto a ese, lo veo muy bien. Sabemos que se mide en tensión alterna, no es igual a la función null, que aquí viene un dibujo, o digamos una especie de icono que indica que este viene preparado para la función de null. La función de null es diferente porque se posiciona el puntero, la aguja en el dial en 0 en el centro. Lo calibramos y luego tiene para medir en derecha e izquierda, negativo y en positivo. Esto para fuentes simétricas, por ejemplo, como la que yo tengo en el taller. Ahora haremos una demostración cómo se desplaza el puntero, la aguja, y pues mide tanto en el negativo como en el positivo. Eso para medidas simétricas en tensión de corriente continua. Eso es una función muy importante, muy interesante, porque también se utiliza. Bueno, eso sería todo. Luego tenemos aquí lo de la indicación, un poco la posición en que se coloca lo que serían los transistores aquí, cómo se encajan aquí, que lo haré la prueba ahora, y los diodos. Luego habla de resolución de problemas. Bueno, eso en cuanto si algo falla, pues habla que va reemplazo de batería, fusible y nada más, señores. Voy a proceder a enfocar más la cámara aquí, concentrar más y empezar a hacer alguna prueba con algunos componentes, y vamos probando un poco las funciones que tiene este equipo. Voy a tratar de que la imagen sea más cerca a la pantalla de los multímetros. Yo creo que ahí es lo máximo. Yo creo que ahí lo podríamos observar un poco bien. Ahí.
No lo puedo ampliar más porque se me saldría de la cámara. Está en 2.6. Es bastante amplia la imagen. Espero lo aprecien y se entienda. Bueno, vamos a continuar. Voy a preparar un poco la bebida energética para estar fuerte. Y nada, empezamos. A ver. Encendemos el digital, el Fluky. Y la primera lectura que voy a hacer, porque ya he hecho la de tensión alterna, ya la hemos visto, la podría repasar nuevamente, no hay ningún problema, pero ya la hemos visto. Las punteras tienen que estar, como siempre lo digo, evitar errores, equivocaciones y fallos, el común y el positivo para tanto continua como alterna en su posición, y en la escala de 250 voltios, porque es la que voy a trabajar ahora. Aquí tengo tensión de red de 230 a 40 voltios. Lo voy a comprobar con el Fluky para que lo vean primero. Nuevamente, ya lo hice antes, pero a ver, alterna, y ahí lo tenemos, 236-37 voltios. Ahora con el analógico no hay polaridad porque no hace falta, y bueno, ahí lo tenemos, está cercano a los 240, bastante parecido a lo que nos arroja el Fluky, con lo cual ya lo hemos visto. Ahora vamos a proceder a encender la fuente de alimentación DC. Voy a poner en la escala de 10 primero para que se aprecien, ya que aquí tenemos la escala de tensión tanto para alterna como para continua en negro, y tenemos de 0, 2, 4, 6, 8 y 10 voltios. Las siguientes serían de 0, 10, 20, 30, 40 y 50 voltios. Y la última serían de 50 a 100, 150, 200 y 250 voltios. Ya cuando cambiamos de escalas, pues la primera escala vendría a ser nuevamente la que nos indicaría para los 1000 voltios, que serían pues 200, 400, 600, 800 y 1000 voltios. Esto en la de 10, en la primera. Igualmente para en tensión alterna. Pero como ahora vamos a medir un voltaje un poco bajo, luego cambiaré a la de 50, pero voy a medir en la primera escala de 0 a 10 voltios con la fuente de alimentación en tensión continua. Intentaré enganchar los dos instrumentos para que se vea a la vez y así tengamos mejor resultado. A ver. Bueno, creo que lo he puesto lo mejor posible. Ponemos
en continua. Ponemos en continua también el analógico, el Prosky MT2017. Verificamos que esté bien todo. Ahí ya tenemos un resultado de 2.3 voltios. Sigo aumentando y aquí vamos apreciando que va señalizando la aguja. Tenemos que tomar en cuenta que estamos 0, 2, 4, 6, 8 y 10 voltios. Estoy en la primera escala. Voy a ponerme sobre los 4 voltios para que se aprecie. Ahí lo tendríamos, 4.1. Bueno, no lo tengo muy exactamente, pero está bastante bien. Ahí serían los 4 voltios y claramente yo tendría que haber ajustado a 0 aquí entre el 0 y el infinito, el símbolo de infinito que está aquí en azul, hacer el ajuste para que el puntero sea más exacto. Pero bueno, está bastante bien. Seguimos aumentando, vamos a buscar los 5 voltios. Los 5 voltios, ahí los tenemos. La línea del medio, la parte superior, ahí lo podemos ver. 5.1, bueno, 5 voltios. Vamos a aumentar a 8 voltios, por ejemplo. 6 voltios. Vamos a 8. Ahí estaríamos en los 7. Vamos hacia los 8. 8 voltios. 8.1, 8 voltios. Ahí lo tenemos. Y vámonos a 9. 9 voltios y 10 voltios. Bastante preciso, señores. Prácticamente los 10 voltios con el Fluky, con el Prosky MT2017. Ahora vamos a cambiar a la de 50 voltios. Voy a apagar un momento la fuente, ajusto la aguja. Intentaré ajustarla más al 0. Ahí ya la tendría en 0 prácticamente. Y tendría una lectura creo que más exacta. Estoy en 50. Como la fuente la tengo hasta 30 voltios, pues vamos a proceder vamos a ver cómo aumenta aquí. Va aumentando. Ya hemos cambiado a la siguiente. Ya estamos en la segunda, en el dial, que sería de 0 a 10, 20, 30, 40 y 50 voltios. Y así vemos cómo funciona esto. Ahí va subiendo, 3.3. Vámonos a 5 voltios, por ejemplo. Ahí lo teníamos en 5 voltios. Vámonos a 10, por ejemplo. Me he pasado, a ver, 10. Ahí estamos con los 10 voltios. Es cuestión de precisar bien antes esto. Como les digo, voy a ponerle en 0 con el símbolo del infinito y el 0, sobre todo el 0, y luego pues tendría que salir bien la medida, lo más precisa posible. Vámonos a 12 voltios, ahí tendríamos 12 voltios, más o menos estoy cercano en cuanto al dial, y vamos a subir a 15 voltios. Esta escala no parece ser muy precisa, pero de funcionar, funciona. Vámonos a 20. No parece estar tan preciso, pero podría volver a ajustarle y probar nuevamente. 25 y vamos a llegar a 30. A ver.
Bueno, cada instrumento tiene su calibración, no lo sé. Esto es un mundo. Voy a apagar la fuente nuevamente. Voy a esperar que descargue los condensadores un poco. Desconecto aquí y calibro. Voy a calibrar la aguja otra vez a 0, a ver qué pasa. Creo que ahí estaría a 0. Conecto y probamos nuevamente. Es importante he hecho un pequeño desplazamiento porque hay una carga que logra entrar al multímetro. Vamos a ir aumentando a ver qué resultado tiene. Vamos otra vez a 5 voltios. Parece estar más ajustado, más preciso, sí. 5 voltios. Vámonos a 10. Sí, 10 voltios. Ahora está mucho mejor. Vámonos a 15. Yo diría que sí. 15 voltios. A 20. Ahí lo tenemos. Eso serían 20 voltios. Está bien. 25. 25 voltios. No está mal. Vámonos a los 30. Bueno, ahí tenemos 30. No llega a los 30, pero el Fluky sí que lo reconoce. La fuente sí que me estaría entregando 30. Y bueno, la lectura es bastante muy cercana a los 30. A lo mejor un voltio ahí de descompensación, no lo sé. Pero parece estar bastante precisa. Por ejemplo, aquí en 15 voltios es poco. 15.1. No lo veo mal. Bueno, la prueba de tensión continua va bien. Vamos a hacer la prueba en decibelios. No, vamos a hacer la prueba en null, en tensión continua también, para que aprovechemos que tengo la fuente conectada y así lo vemos. Vale, voy a apagar la fuente primero. Desconecto y calibro. No tiene por qué descalibrarse, pero es bueno ajustar. Creo que ahí lo tengo. Creo que sí. Bueno. Estamos en continua. Esto tiene hasta en decibelios, en null, hasta más 25 voltios, con lo cual lo voy a dejar en la de 50. Tengo que ponerla aquí, perdón, en 25. Posicionamos donde pone null de ese voltaje, 25 más menos 25 y más menos 5. Este más menos es más hacia la aguja hacia la derecha y menos sería hacia la izquierda. Quiere decir tensión continua positiva y tensión continua negativa. Eso es el null, la medida null en DC. Es una medida simétrica. Tendríamos que centrar la aguja al centro en 0. Aquí tenemos un 0 en su escala, que es la roja que pone null. Lo ponemos en 0, el puntero en 0. Allí estaría aproximadamente en 0. Y procedemos a medir.
A ver, se ha desajustado. Allí. Bueno, voy a encender la fuente. Empezamos a la derecha con el lado positivo, más 25. Empezamos a aumentar el voltaje. 1.5. Los números son muy pequeños, pero creo que ustedes los pueden ver en la escala de Null. La siguiente de abajo sería la de 5, hasta 5 voltios. La primera es hasta 25. Vamos aumentando a 5 voltios, por ejemplo. Y ahí lo tenemos. Aproximadamente, sí, 5 voltios. Y está bastante preciso, la verdad. Yo no lo distingo muy bien porque no primeramente que lo tengo en posición horizontal en la mesa y visualmente no lo puedo apreciar bien. No puedo acercar la cara hasta la mesa, pero puedo más o menos verlo. Espero en cámara se vea. Vamos a aumentar a 10 voltios, por ejemplo, más 10. Ahí más o menos. Vamos a más 15. 14, 15. Pasado 15 más 15. Está bastante bien. Vámonos a más 20. Ahí más o menos. Ahí más 20. Y podemos aumentar hasta más 25. 24. Ahí ven la precisión que tiene. Es muy bueno. Lo veo excelente. Más 25. Bueno, señores, vamos ahora a cambiar la fuente hacia el lado negativo y veremos qué pasa. Desconecto la borna, intercambiamos en la fuente a tensión negativa, ajustamos que esté en 0 y ya el multímetro ha reconocido que está en tensión negativa, en menos, y empezamos a inyectar tensión. Vemos cómo se desplaza hacia este lado, hacia la izquierda, buscando la tensión negativa. Vamos a menos 5, ahí lo tenemos. Aumentamos a menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10. Menos 10, ahí lo tiene, menos 10. Eso es muy, yo lo veo bastante, la verdad no está mal. En la primera escala, aquí lo tenemos en la parte de abajo. La de arriba es la de 5, la de abajo, perdón, es la de 25. O sea, ahí estarías casi prácticamente en los 10. Voy a seguir aumentando y vámonos a los 15. 16, 15. Ese es 15. Está bastante próximo, la verdad. Vamos a 20. Menos 20 voltios. Ahí lo tienes. Menos 20, bastante preciso, sí. Y menos 25. Menos 25.
ahí estaría, más o menos. Es poca la diferencia cuanto a un equipo tan preciso como podría ser el Fluky, que además que es digital. Pues no está nada mal, está muy bien esta función. Bueno, hemos cumplido con esto también. Apago la fuente. Y bueno, hemos tomado un par de lecturas más. Voy a probar ahora la función de pilas. Desconecto todo de la fuente y probamos. Primero vamos a verificar cuánto tiene con el Fluky. 1.3,5. Muy bien. Vámonos a la escala de prueba de pilas. 1.5 y 9. La de 9 no la tengo ahora, por lo cual no la puedo hacer, pero la de 5 sí, la de 1.5 sí. Y vamos a ver cómo está en su escala. Tendría que llegar aquí donde indica en verde que está bien. En la escala de abajo que pone batería o pila. Ahí indica que está bien en verde. Perfecto. Otra función que va bien. Vamos a la de continuidad. Como ven, tiene buen sonido y desplaza, es muy rápido, con lo cual medimos rápidamente. Voy a poner una bobina aquí para ver la continuidad de cómo nos... Perfecto. Es un modo audible únicamente, no hay desplazamiento de la aguja. Si lo comparamos con el Fluky, pues pongo aquí en continuidad. Es bastante rápido este también. Y si ponemos la bobina, pues ya lo vemos que funciona básicamente lo mismo. Bueno, siguiente prueba. Resistencia. Escala de resistencia. Vamos a medir algunas resistencias bajas y otras un poco más altas. Voy a empezar por una, a ver, esta de 5 ohmios, de 5 vatios, 5 ohmios. Una resistencia cerámica, vamos a ver qué tal. Pues ya todos sabemos que la escala de resistencia es esta y la aguja funciona a la posición contraria en lo que sería en las otras lecturas como la de tensión, que desplaza hacia este lado, pues en resistencia tiene que desplazar del 0 hacia el lado izquierdo, hacia infinito. Ahí tenemos que va aumentando la numeración y es así. Entonces voy a medir una resistencia para que veamos cómo funciona. Ahí lo tenemos. Podemos calibrar, que es lo que primero que hay que hacer. Primeramente tiene que estar calibrado aquí en 0 bajo el ajuste. Y luego tenemos que calibrar esto a 0 también. A ver. Tendría que llegar ahí a 0 y no logro que llegue. Puede ser que la pila está un poco débil.
está costando, la verdad. Vamos a ver en la siguiente escala. En esta escala, así vamos a la otra. También vamos a la otra, a ver. A esta le cuesta. Vamos a poner en 10K. Esta no. Bueno, es muy baja. Medimos. Pasamos a la siguiente. Ahí. Vamos a medir. Aumentamos de escala. Bueno, voy a probar con otra. Esta es de 22, con lo cual si está sobre el 2 multiplicado por x por 10 serían 22 aproximadamente. Intentaré. Voy a medir una más pequeña. A ver si tengo una más pequeña por aquí. Está muy alta, de 10K. Vamos a medir una de 4.7 kilómetros. A ver.
nunca. Ahí sí. Voy a precisarla en 0. Y medimos. Y aproximadamente, sí, casi los 5 kiloohmios, que es lo que mide esta resistencia. Lo voy a medir con el Fluky. Sí, está en 4.7. O sea que está bastante bien. Y esta es de muy baja, de 5. A ver esta, que es un poco más alta. Esta es de 10 kiloohmios, 9.9. Prácticamente 10 kiloohmios. Vamos a medirla. Aumentamos la escala. Ahí lo tenemos. Bastante cercano al valor. Pues funciona. La precisión del Fluky, claro que Fluky tiene una precisión increíble, pero de funcionar esto funciona. Medida de diodos. Vamos a medir diodos. Tengo por aquí un diodo rápido, creo que es este. Lo ponemos en diodos. Una caída de 0.524 milivoltios. Invertimos las puntas. Nada. Con lo cual está bien el diodo. Vamos a medirlo. En los multímetros analógicos, normalmente en el digital tiene que ser esto, el negro sobre la banda y el rojo en el otro extremo, pero en los analógicos hay que invertir las puntas, rojo donde tendría que ser el negativo, y ahí lo tenemos, la misma caída de tensión. Si se fijan donde está la aguja, cercana al 5, pues más o menos casi 500 milivoltios. Prueba de diodo, bien. Diodos LED, vamos a probar los diodos LED. Esto en esta posición, la que pone HFE y LED, y aquí lo pincharíamos y ahí lo tenemos. También tiene una lectura de aguja. Este diodo consume muy poco, con lo cual no. Vamos a probar este, que consume un poco más. Y ahí lo notamos. Se ha desplazado la aguja y podemos ver el consumo que tiene. Y en la escala de ohmios. Esto funciona bien, interesante. Hay que mirarlo un poco más a fondo.
haciendo más pruebas con diferentes tipos de diodos. Hay unos que consumen más, unos que consumen menos, los de alto brillo. Sería interesante. Ahora el transistor NPN o PNP también nos da una ganancia en la escala que tiene aquí, de 0 a 1000. Si lo invertimos, pues notaremos que a lo mejor no, ahí ya conduce y se ha ido sobre la de 500, 600 más o menos. Ha aumentado bastante. Pues funcionar funciona. Si lo pinchamos abajo, también hay que ver qué tipo de, ver la referencia y mirar un poco en internet, el datasheet, qué es lo que estamos, qué es lo que queremos medir aquí en cuanto al transistor, qué tipo de transistor es, y si es PNP o NPN, ver un poco qué transistor es. Si quisiéramos probar uno de estos, no sé, vamos a hacer un poco la prueba, a ver si hay. Este está en corto, por ejemplo. ¿Qué otra cosa? Prueba de capacitancia, por ejemplo. Vamos a irnos a capacitancia. Dice que hay que colocarlo aquí. Aquí está señalizado en rojo. En la de por 1K. Tiene su escala en color rojo aquí, que pone C y entre paréntesis microfaradios. Igualmente de este lado. La aguja se desplazaría hasta acá y bueno, tiene hasta 2000 en su escala. Una lectura máxima hasta 2000 microfaradios. Entonces, haré algunas pruebas, vamos a ver cómo se comporta. Voy a cambiar las puntas. Por estas que me resultaría cómodo para engancharlo. Común. Positivo. Y condensadores de, este es muy alto, 1000 micros. Primero que nada hay que ajustar aquí que esté a 0 y luego pues este también habría que ajustarlo. Habría que descargar el condensador un poco y miramos, a ver, vamos a probar varios a ver qué pasa con esto. No sé qué tan fiable sea. Bueno, sí, ha dado una lectura. Es rápida la lectura porque él lo que hace es que carga y tú tienes que visualizar más o menos a dónde llegue. He llegado a los 1000, por lo cual lo veo bien. A ver otro. Este de menos de 220 micros, 25 voltios. Descargamos y vamos a hacer la prueba. Negativo en negativo, bien polarizado. La banda del negativo. Y va a ser muy rápido. Vamos a repetir. A ver qué pasa. Correcto, ha llegado a los 220. Más o menos. Lo veo bien. A ver otro. Este ya es de 22 micros a 450 voltios. Cortocircuitamos aquí un poco por si acaso. Enganchamos al negativo. Y miramos, visualizamos qué pasa con el puntero, con la aguja. Tendría que llegar a solo 22 micros. 22 micros. Aproximadamente 22 micros. Vamos a ver.
correcto, se acercó a la de 20. Como es un electrolítico un poco grande, pues la carga no es tan rápida, por lo tanto la lectura se hace un poco menos precisa. Pero sí, funcionar, creo que funciona bien. Volvemos a probar. Voy a hacer otra prueba más. Vamos a probar otro tipo de... Este de 47 micros, 450 voltios. Hagamos la prueba. Otra vez. Fíjense, tendría que estar sobre entre la 40 y 50, ¿no? Más o menos. Y sí, se acerca a los 40 o toca los 40. Pues en este tipo de instrumento no será tan preciso, pero funcionar, funciona. Si lo medimos con el Plucky, capacitores, cortocircuitamos y medimos 45.5 microfarads. Y aquí pone que es de 47, con lo cual es nuevo, con lo cual está bien. No lo veo, no es muy preciso esto, pero me vale para saber si el condensador está en condiciones o no está. Con lo cual no está mal. Ya esto se me pasa porque es de 2000 y él llega hasta 2000 micros, con lo cual pues ya, a ver si hay otro. Este 2200 es mucho, pues ahora mismo con esto yo creo que podría medir este que es muy bajo. Esto es bajísimo, esto es de nanofaradios. Vamos a medir a ver. A ver qué pasa. Voy a cortocircuitarlo y probamos. A ver qué hace esto. Rapidísimo. Vamos a ver. Nuevamente. Sí, se ha desplazado lo justo, que es un condensador muy bajo. Vamos a medirlo con el Fluky. ¿Cuánto da este condensador? No llega a 2 micros, 1.98. Justo lo que se ha desplazado la aguja allí, con lo cual está bien. Bueno, esto en cuanto a la prueba de capacitancia, que tiene hasta 2000 micros en su escala, está muy bien. Vamos a utilizarlo en modo de probar chequear un condensador, un capacitor en carga y descarga. Tiene que hacer la carga, descargar, cambiamos de polaridad y nuevamente lo mismo, carga y descarga. Para que lo observen, descargamos por si acaso. Primero lo voy a hacer con la banda negativo, y probamos. Fíjense cómo desplaza la aguja y luego cae rápidamente o lentamente, depende de la capacidad. Vamos a observar. En este caso se hace lento, tendría que bajar de escala, con lo cual sería más rápida. Volvemos a descargarlo. Ahí empieza a descargar, pero se hace lenta porque tiene mucho tamaño este condensador. Pongámoslo en por 100. A ver. Ahí es un poco más rápido. Ahí observamos que el electrolítico está descargando bien. No se queda el puntero fijo en ninguna parte, con lo cual estaría en fugas. Pero este descarga lentamente, pero descarga. Voy a bajar más la escala y repetimos la prueba. En por 10. Cortocircuitamos.
y probamos. Cargó y descargó a infinito, a cero. Con lo cual, bien, invertimos la polaridad sin descargarlo y volvemos a probar. Correcto. Muy bien. Cargó y descargó. Volvemos a hacer la prueba. Correcto. Funciona. Eso nos indicaría que está bien, que no está en fugas, que no está en corto, que carga y descarga correctamente, y a la vez, si el rango de capacitancia nos permite, pues podríamos chequear un poco cómo se encuentra el tipo de condensador a medir, con lo cual está muy bien. Otra función más que hemos probado, que nos faltaría, la de miliamperios, pero esto es consumo. Ahora mismo no tengo una bombillita o algo para poner con la fuente de alimentación y ahora mismo no lo tengo preparado, pero es básico, es ponerlo aquí en miliamperios hasta 250 en su escala de 2.5 en DC continua, miliamperios en continua, 2.5, 25 y 250 miliamperios. Si queremos medir hasta 10 amperios, pues cambiamos aquí en la de 10 amperios y igual medimos 2.5, 25 y 250, tomando en cuenta la variante de según donde se encuentre el selector en cuanto con la escala, y pues sacamos más o menos el cálculo de acuerdo a los números. Bueno, eso por un lado. Por el otro, los decibelios, pues en la última escala aquí, pondríamos aquí, esto es en alterna. Esto se puede medir, por ejemplo, en la salida de audio de un equipo que tendría que ser en alterna, que no sea muy potente, porque tenemos una escala baja hasta, lo miro, 22, y de ahí moviendo hasta más 22, y de ahí, como lo expliqué anteriormente, cambiando el selector y utilizando el cálculo de la tablilla de lo que está aquí, pues tendríamos por decirlo así, la medida correcta en cuanto a decibelios. Eso está en las especificaciones. Aquí yo de esto me voy a informar un poco más porque me interesa mucho más a fondo tener un contenido más explicativo referente al uso de la tablilla con los decibelios. Una explicación más exacta o más concreta para darle una utilidad más correcta y no tener ningún fallo. Eso de los decibelios es interesante. La función null ya la vimos, que es la parte simétrica de lectura de negativo y positivo, la capacitancia, la tensión continua, la tensión alterna, los ohmios, lo que sería todo lo de en cuanto a las escalas que tiene de X1, X10, X100, X1K y X10K. Prueba de continuidad, lo de las pilas, la prueba de batería, pilas, y la prueba de ganancia de
HFE con los transistores en su posición. Aquí lo vimos, la prueba de LED, la prueba de transistores aquí NPN y PNP, base colector emisor, emisor base colector, según se pinche. También es interesante manejarse bien con esto. ¿Qué otra cosa? Los decibelios y la de ganancia, la de microamperios, que es esta escala en negro que pone LI entre paréntesis microamperios, miliamperios, que vendrían siendo en esta escala de aquí en color verde, en DC, en tensión continua. Y nada más, señores, eso es todo. Pues es un multímetro bastante completo para ser un multímetro analógico. Pues tiene bastantes funciones en sus escalas analógicas. Por allí yo tengo otro que voy a hacer también un vídeo pequeño, muy sencillo. Un multímetro básicamente tiene tres cosas, no es mucho lo que, también analógico, y el que ya hice el vídeo anterior analógico es este. He hecho un buen vídeo de este en el cual he hecho las comprobaciones con el Fluke y otros multímetros, y también tiene una serie de cosas interesantes, inclusive tiene algunas más funciones que este, las tiene. Eso está en el vídeo de este MF47C. Lo pueden ver, es un vídeo un poco largo, pero interesante. Excelente instrumento, señores. Pues de momento, hasta aquí con este vídeo, amigos. Continuaré haciendo otros vídeos de otros instrumentos que tengo, y así vamos conociendo un poco más. Es importante que los youtubers hagan vídeos de instrumentos bien explicados lo mejor posible. Yo intento en lo posible, en cuanto a hasta donde llego yo, pues explicar lo mejor posible las funciones, lo que podemos hacer con esto. Interesantes instrumentos analógicos y digitales. Por supuesto van saliendo nuevos y algunos con más cosas. Claro está que hay multímetros analógicos de excelente calidad, de marca, pero son muy costosos. Muy costosos. Espero algún día poder comprar. Hasta la marca Sanwa, por ejemplo, la Kyoritsu, pero la Sanwa tiene un par de modelos que me interesan. En el futuro pienso comprarlos. Bastante completos, bastante precisos, muy buena calidad. Este por ejemplo, el MT2017 se le acerca mucho en calidad, y lo digo también en funciones, a un modelo concreto de Sanwa que algún día tendré aquí y haré la revisión, un review, y lo haré lo mejor posible para apreciar bastante todas las funciones de ese instrumento. Bueno, nada, amigos, les dejo. Espero les guste. Pulgar arriba, suscribirse, compartir, para que mi canal, pues, que es pequeño, siga creciendo. Bueno, les dejo un fuerte saludo a todos los seguidores, los youtubers y todo, en fin, toda la gente que le gusta este fascinante mundo de la tecnología y la electrónica. Hasta la próxima.